Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos de Latinoamérica y también de la zona hispana de Estados Unidos? ¿Cómo han estado? Estamos felices de reencontrarnos aquí luego de haber participado en la Misión Colombia. Gracias a Dios, le damos por todas sus bendiciones y por el respaldo que tuvimos en esta misión, que fue mucho más larga que las anteriores. Hemos estado 2 meses y medio haciendo la obra apostólica ahí en varias regiones de Colombia. Eh, Luego que finalizamos, hemos retomado las clases del Instituto Profético Ramá, donde estamos continuando ya con diferentes escuelas y también eh, hemos iniciado una serie en marzo y ahora en abril vamos a continuar otra serie en los siguientes meses también. El Espíritu Santo nos ha dirigido a que cada mes nos enfoquemos en una serie de acuerdo a lo que vamos estudiando en las escuelas. Así que el día de hoy estamos aquí reunidos con ustedes para compartir un resumen de lo que estudiamos durante todo el mes de marzo, ya cerrando esta serie del poder de la oración y el ayuno. Así que lo que quiero hacer es un breve resumen de lo más importante, de los puntos más importantes y sobre todo finalizar con el enfoque del ayuno como arma de guerra espiritual, hablando de los 7 ayunos victoriosos más famosos de la Biblia. Entonces, pedimos que sea el Espíritu Santo siempre dirigiendo nuestras palabras, cada enseñanza tocando sus vidas, sus corazones, que esto traiga revelación para sus vidas. Le pedimos al Espíritu Santo siempre ser Él el que dirija todas estas enseñanzas de este canal profético. Entonces vamos a comenzar diciendo que el ayuno es se podría decir que es una disciplina espiritual de la vida de un cristiano que consiste en abstenerse de ingerir alimentos y esta puede ser en una forma total o parcial, según como el Señor nos vaya entrenando, según como el Señor nos vaya dirigiendo. Siempre tiene que ser dirigido esto por el Espíritu Santo, porque es algo espiritual principalmente. Eh, Siempre lo tenemos que hacer con la finalidad de lograr un propósito en nuestra vida espiritual. Y eso también se puede hacer, obviamente, durante los periodos y horas que el Espíritu Santo nos marque, dependiendo del propósito que vayamos a realizar. Entonces esto lo tenemos que desarrollar siendo guiados por Él y también siendo guiados por los líderes en algunas ocasiones. El ayuno como disciplina espiritual nos va a ayudar mucho a nosotros como personas a crecer espiritualmente, a vencer áreas que no podemos vencer, a poder tener revelación, a poder seguir siendo liberados, limpiados, a poder crecer en sabiduría, en revelaciones, en estrategias y a recibir principalmente la voluntad de Dios, recibir sus planes, escuchar su voz. Es como desconectarnos totalmente del mundo por al menos unas horas, al menos los que hacen ayunos parciales, porque hay gente que obviamente, bueno, trabaja o es mamá o tiene algunas ocupaciones, pero por lo menos que medio día se puedan dedicar al ayuno, eso es muy importante. Vamos a decir que también el ayuno es un acto de humildad delante de Dios. Es humillarnos, es someternos a su voluntad. En el temor a Dios tenemos que buscarlo al Señor de todo nuestro corazón. Entonces el ayuno nos va a ayudar mucho a eso, a que podamos recibir más de su unción. Por causa de eso es que recibimos más de la unción del Espíritu Santo porque pasamos más tiempo con el Espíritu Santo. Y al no recibir alimentos, al abstenernos de alimentos, lo que va a hacer es matar nuestra carne y que nuestro espíritu crezca para estar más en conexión con Él, para ser más sensibles a su
espíritu, a la voz de su espíritu, que es lo más importante. Porque un ayuno que simplemente se abstiene de alimentos y no se realiza la oración, la comunicación, esa comunión, simplemente es una dieta, no es un ayuno. Entonces el ayuno, obviamente uno va a seguir el tipo de ayuno que ya los vamos a ver en lo siguiente, y se tiene que realizar con un propósito siguiendo la dirección del Espíritu Santo, que es lo que Él quiere que nosotros sacamos de nosotros. Entonces nosotros vamos a seguir eso y lo vamos a hacer en obediencia, en sumisión, en adoración a Él y obviamente estudiando la palabra, declarándola, orando, adorando. Y en medio de eso es que se va a desatar la unción del Espíritu Santo, que va a traer ese fortalecimiento a nuestro espíritu para poder crecer más delante de la presencia del Señor, recibir más de Él, que Él nos llene más de Él. Entonces es vaciarnos de algo que principalmente ata nuestra carne, porque tenemos que morir a nuestras carnalidades, tenemos que morir a todo lo, lo que nos pueda estar limitando en poder estar total comunión con Él, en total comunicación. Y a Él le gusta, al Espíritu Santo le gusta que apartemos ese tiempo, ¿no? Ese tiempo a solas, ese tiempo que podamos estar meditando más en su palabra, dependiendo del tipo de ayuno que hagamos, ¿no? En algunos casos nos llevará a hacer la guerra espiritual también y, y vamos a ver los resultados de todo lo que vayamos siendo dirigidos por el Señor. Entonces, vamos a ver que en la Biblia, el ayuno fue practicado por grandes hombres de la Biblia, como Moisés, como David, Daniel, Pablo y por supuesto el Señor Jesucristo. Él lo hizo. Vemos también que la iglesia del libro de los Hechos fue una iglesia victoriosa gracias a que ellos practicaban no solamente la oración, se reunían a estudiar la palabra, sino que también practicaban el ayuno. Eh, un cristiano que quiera vivir en victoria debe practicar el ayuno. A veces más frecuente que otros quizás, porque es según el nivel espiritual al que tú vas a ir entrando, al nivel espiritual, según conforme vayas avanzando, se va a ir haciéndote más frecuente y también un poco más largo. Y eso te lo va a dirigir el Señor. No recomendamos que los nuevos creyentes entren directamente a hacer ayuno cuando ni siquiera han entendido parte de la palabra, no se han fortalecido con la palabra y tampoco que sean convocados en oraciones congregacionales de ayuno. En oración sí, pero no en ayuno. Todavía no. Para el ayuno hay que llamar a la gente más fuerte, a la gente más experimentada, a la gente que pueda batallar en el espíritu y no que lo haga forzadamente, religiosamente. Yo sé que a veces se convoca oración ayuno a toda la iglesia y todos van y todos quieren ir, pero no todos están preparados. Hay que tener una preparación para el ayuno, tanto mental, corporalmente, espiritualmente. Se debe comenzar haciendo por grupos de intercesión y ellos sí tienen que, obviamente todos están en el mismo casi nivel espiritual y en la misma unidad del espíritu también, siendo dirigidos por la dirección del Señor. Cuando se hace estos ayunos grupales y congregacionales, es el líder el que va a recibir las instrucciones de Dios y esto será confirmado por los otros miembros del equipo. Los ayunos personales no se deben, obviamente, ni publicar, son cosas que lo hacemos nosotros en privado, por lo menos los de nuestra casa lo pueden saber, pero no los demás. Esos son para nosotros y esos son dirigidos por el Señor, por el Espíritu Santo, que es el que te va a ir pidiendo, te va a ir indicando y tú mismo lo vas a ver porque hay áreas de repente que no puedes todavía vencer, hay momentos de tu temporada que necesitas rompimiento, sientes que estás atado, sientes que necesitas liberación, pues hay que practicar el ayuno en lo personal y para tener victoria en nuestra vida cristiana. En la palabra de Dios podemos encontrar diferentes, obviamente, tipos de ayuno.
y también por periodos. Algunos ayunos son de un día, de 3 días, otros han sido de 3 semanas, como el de Daniel, y algunos han sido hasta de 40 días. Pero para llegar a estos niveles, ya de más de 3 semanas a 40 días, se tiene que haber pasado por etapas. No, como se dice, no se recomienda a alguien que entre directo a un ayuno de 40 días, y menos si no lo dirigió el Señor. Al menos que el Señor te lo dirija. El Señor te hable y te lleve un ayuno de 40 días por un propósito, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Elías, como lo hizo con el Señor Jesús. Bueno, ya es que estás en otro nivel definitivamente y vas a ser respaldado por Dios porque vas a estar en la presencia de Dios. Así que ahí vas a tener victoria. Como hemos dicho, el ayuno también es un arma de guerra espiritual que obviamente nos concentra más en la oración, pero en un tipo de oración en el espíritu, un tipo de oración con proclamaciones, un tipo de oración que sea de un alto nivel. No es una oración común, es un tipo de oración que te va a llevar a la guerra espiritual. Entonces vas a usar la palabra de Dios como espada y vas a poder tener una mayor autoridad. Ya para eso tienes una mayor autoridad en el mundo espiritual y vas a ir directo a la victoria con el respaldo de Dios. Y obviamente vas a estar ahí comandando ejércitos, y si nos unimos es mucho mejor, porque hacemos poder del acuerdo, entonces se desata mucho mejor. Hay mayores resultados que nos ayudan a conseguir la victoria. Como dijimos, es también la manera en la que nosotros podemos aprender la disciplina en nuestro crecimiento espiritual, porque en esa disciplina espiritual se va a fortalecer nuestro espíritu, va a morir nuestra carne, y también saben que vamos a someter el alma, la parte emocional, porque hay muchos cristianos que no saben cómo tomar control de sus emociones. Entonces el ayuno te sirve para eso, el ayuno personal tuyo va a servir, sobre todo para que se sujete toda la carne debajo, ¿no?, del Espíritu, y que se someta al Espíritu Santo, por supuesto, al control y al poder del Espíritu Santo, que Él es el que toma control de nuestro espíritu, y no permitamos que otros espíritus nos controlen, y menos nuestro cuerpo. Entonces tu cuerpo se tiene que sujetar al espíritu. No como a veces escuchaba decir, no, es que mi cuerpo me pide, no, es que yo no me puedo controlar. No, tú tienes que aprender a darle el poder y el control al Espíritu Santo, y Él es el que va a tomar control y poder de ti. Por eso si tú ya no tienes control ni poder sobre tu cuerpo, pues necesitas ayuno, definitivamente, para romper ataduras, ligaduras de alma, no sé, lo que se tenga que romper se rompe en el ayuno. Eso es el objetivo, que se rompan estas ligaduras de alma y todo lo que te ate almáticamente. Otra de las cosas que sirve, hemos dicho obviamente que como acto de humillación va a servir para derribar el orgullo. Entonces en muchos de nosotros puede haber diferentes tipos de orgullo. Entonces quizás hay un tipo de orgullo que yo ya no tengo, pero de repente hay otro que está prevaleciendo. El orgullo se derriba por medio de la humildad. Entonces tenemos primero que sujetarnos al Señor, humillarnos delante de Él, delante de su presencia. Dice, humíllense delante del Señor, resiste al diablo y el diablo huirá. Y es así como nosotros podemos entrar al Señor en humildad, y Él nos va a enseñar a ser humildes, porque vamos a tener una total dependencia. Cuando tú dependes totalmente del Señor, totalmente del Espíritu Santo, no hay posibilidad que el orgullo se levante, porque el orgullo es la autosuficiencia y el creerse mejor que otros, y sobre todo a veces, ya si llegas al punto de la soberbia, pues te crees hasta mejor que Dios. Piensas que no lo necesitas, piensas que puedes hacer tu voluntad. Entonces todo eso, nada de eso obviamente es de Dios. Entonces, como cristianos y sobre todo líderes de la iglesia, líderes de la iglesia de Cristo, todos los servidores, ministros de Dios tienen que practicar el ayuno espiritual, porque lo necesitan para crecer en el espíritu, y que Dios nos revele que todavía está atándonos. Pueden haber, de repente yo ya no tengo pecados, pero puedo tener iniquidades. Todavía puedo estar batallando con iniquidades. Hay gente tan orgullosa que piensa que ya no tiene iniquidades.
Y saben que eso es mentira, porque entonces ya hubiéramos llegado al grado de Cristo. Ya sería yo como Cristo, definitivamente, pero no, siempre, si aún David decía, Señor, líbrame aún de mi propia maldad, la palabra maldad es igual a iniquidad. Entonces eso a veces se puede levantar dentro de nosotros y es por eso que es mejor humillarnos y hacer ayuno para que Dios nos revele si todavía hay algo dentro de nuestro corazón, que Él lo examine, que lo vea, porque ante sus ojos no se esconde nada. Entonces mejor en este caso, se podría decir que uno de los propósitos obviamente es por limpieza y purificación. El ayuno es importantísimo para eso. Y no hacerlo de una forma religiosa, porque yo he visto muchos cristianos religiosos que hacen ayunos hasta largas horas y hasta de largos días, y la verdad, yo no veo cambios, los veo peor, de verdad, los veo hasta más endemoniados. Entonces yo no sé para qué hicieron ayuno si no hubo un cambio. Saben que el ayuno no se trata de dejar de comer, se trata de humillar el corazón, se trata de que haya un cambio del corazón. Entonces de nada sirve que yo me ponga, me postre, me ponga a llorar, a clamar, porque un ayuno se tiene que clamar, sobre todo cuando se trata de liberación, de pedir rompimiento, cuando hay guerra espiritual. Por eso la oración ya no es simple, ya es un clamor, porque yo necesito clamar por mí mismo, o por mi familia, o por mi esposo, o por la iglesia, o por mi nación, no sé por quién, pero en el ayuno generalmente la oración es un tipo de clamor. Y la palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Y te revelaré aún cosas grandes, ¿no? Cosas ocultas, secretos, tesoros bien guardados. Y te los revelaré. Entonces hay cosas que de repente no están en nuestro corazón, pero todavía están en nuestra mente. Podemos estar batallando en nuestra mente. Por eso también se debería ayunar. O de repente estoy batallando con los dichos de mi boca. Entonces eso también se tiene que ir corrigiendo, ¿no? Paulatinamente, conforme Dios me guíe. Vamos a ver también que durante toda la Biblia ha sido una práctica, una forma necesaria de estilo de vida para el desarrollo espiritual. Hay tipos de ayuno, como lo son el ayuno sobrenatural, como les dijimos, donde no se come nada por 40 días. Y hay gente que hizo este tipo de ayunos y eso lo hicieron Moisés, Elías, luego de la victoria, cuando él se entra a la cueva, obviamente el ángel le da de comer, le dice, come, ¿no? Levántate. Bueno, después vinieron 40 días que él no comió ni bebió. Entonces ahí hubo un ayuno sobrenatural, pero pues fue porque Dios ya lo llevaba a que se rompiera ya ese reinado, ¿no? De Jezabel, y lo necesitaba. Lo mismo Moisés, por lo de de los 10 mandamientos, él tenía que subir y estar en la presencia de Dios. Y ahí, obviamente, no comió ni bebió nada. También se dice que el Señor Jesús estuvo 40 días, pero en el caso del Señor Jesús no queda claro si no bebió, porque solo dice que no comió nada. No dice exactamente que no bebió, pero obviamente que de repente puede haber bebido algo, pero un poco de agua de repente. Entonces no se sabe exactamente si él no tomó nada de agua, no se sabe. Pero si fue así, obviamente fue este tipo de ayuno sobrenatural por 40 días sin comer, sin beber. El ayuno total, por eso, es obviamente sin nada de alimentos, sin nada de agua, pero ya sería solo por unos días, como el caso de Esther, solo por unos días. Esther durante esos 3 días, ya saben, no comió ni bebió, y también le pidió al pueblo que no comieran ni bebieran y que la acompañaran en ese ayuno. Esdras también lo hizo, ¿no? Esdras lo hizo también por unos días, lo vamos a ver más detallado más adelante. Se sabe obviamente que en el libro del Éxodo, ¿no? Conforme lo hicieron los del pueblo de Israel, y también en Primera de Reyes 19:8 lo hizo por unos días también Elías. El ayuno normal, podríamos decir que es solamente tomar agua, no alimentos sólidos.
como lo hacía generalmente el Señor Jesús. Y es por eso que en ese caso decimos que el Señor Jesús sí puede de repente haber tomado agua. Entonces, no alimento sólido, pero sí algo de agua. El ayuno parcial es privarse sí ya de una comida, de un tipo de comida. Y eso fue el caso de Elías en Primera de Reyes 17:6 y de Daniel también, ¿no? Daniel en 1:15, cuando no acepta obviamente las comidas que el rey le daba, él hace un tipo de ayuno, un tipo de ayuno. Y también lo hace en Daniel 10, cuando ya es lo de los 21 días de ayuno, donde él dice que él se privará de comer manjares y placeres. Y obviamente que principalmente lo que quitaba era la carne, las cosas más deliciosas, y solamente comía obviamente las legumbres, los granos, los cereales. Y también dejó de tomar el vino. El vino es un placer en la mesa de los reyes, entonces también dejó de comerlo, los dulces obviamente y todo eso. Se dice también que se puede hacer ayuno de algún tipo de alguna cosa, privarse de algo que te produce placer, como pueden ser algo que te pueda estar hasta, en la que puedas estar batallando con adicciones, no sabemos, pero te puedes abstener ya de eso, ¿no? Hay gente que puede hacer ayuno aún de las redes sociales que puedan estarte distrayendo por algunos días. Entonces puedes hacer también de eso. Y de algunas cosas también que, por ejemplo, te pueden resultar un placer, dejar de ir al, no sé, al partido o de ver películas o algo que tú sabes que absteniéndote, ¿no? O de usar la computadora, ¿no? De absteniéndote a eso, puedes dedicarte más tiempo buscando la palabra de Dios y buscando la presencia del Señor. Entonces, a veces se puede realizar eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía que aún los matrimonios, si temporalmente se separaran, obviamente por causa de comunión con el Señor, de búsqueda del Señor, en ese periodo, obviamente, la pareja deja de tener relaciones sexuales. Entonces, eso también es un tipo de abstinencia de algo que produce obviamente placer a la pareja, pero dice se tiene que hacer con consentimiento del otro, no como algunas mujeres se retiran a hacer ayunos y privan a sus esposos sin consultarles. Tu esposo tiene que estar de acuerdo en esto. Entonces, por ese motivo se da ese consentimiento y es por eso que ahí la mujer aprovecha hacer ese ayuno, donde ella se priva de eso por unos días. Es algo temporal, no se hace por largos periodos, pues por unos días. Es para obviamente fortalecerse más de repente tanto el esposo o la esposa también. Vamos a ver también que la actitud que debemos tener en el ayuno debe ser reverente, porque es estar delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Y para esto tenemos que ofrecerle el ayuno, ¿no? Con un propósito, decirle exactamente cuál es el propósito y se tiene que lograr ese propósito, ese objetivo que nos va a llevar a otro nivel espiritual. Tenemos que estar conscientes también de que antes de un ayuno tenemos que estar a cuentas con Dios y con nuestro prójimo. Tenemos que ser libres de toda rencilla, pelea, división, falta de perdón, algún enojo que hayamos tenido, alguna discusión que hayamos pasado, tenemos que arreglarlo. Así que ante un ayuno uno tiene que estar totalmente ya alineado con Dios y con el prójimo. Para esto el Espíritu Santo nos va a rebulir que de repente hay algo que nos falta arreglar, ¿no? Entonces ahí le entregamos ya el ayuno, nos preparamos, esa es la actitud que tenemos que tener. Hay que tener respeto, reverencia por el Señor. Cuando uno entra a la presencia del Señor, uno tiene que entrar en adoración. Nuestro cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo para el Señor. Amén. Bueno, eso también es importante. Y vamos a ver algunos propósitos. Vamos a hacer una lista para, por ejemplo, decir por qué ayunamos, por qué tenemos que ayunar, ¿no? Algunas cosas ya les he dicho, como disciplina para buscar la voluntad de Dios.
Muchas veces la gente no lo hace, se podría decir, sometido totalmente a Dios. He visto que algunas personas dicen que buscan hacer la voluntad de Dios, pero a la larga están haciendo su voluntad. Entonces, en un ayuno, tú tienes que quedarte escuchando la voz de Dios y buscar la voluntad de Dios. Hay gente que viste que hace ayunos aún para querer torcer el brazo de Dios y cambiar algo que Dios no puede cambiar porque no es parte de su propósito ni su plan para tu vida. Por ejemplo, a mujeres que he visto que ayunan aún para quedarse con la pareja que tienen y Dios de repente no es el plan de Dios. Hablo de mujeres que están en unión libre y hablo de mujeres que quieren a la fuerza cambiar al esposo. Entonces, en esos casos, no se logra resultados. No se logra resultados porque en el ayuno es donde, por ejemplo, en el caso de las esposas que quieren cambiar al esposo, deben entender que primero tienen que cambiar ellas para que el esposo cambie, para que el esposo vea un testimonio. Y luego Dios ya va a tratar con el esposo, obviamente. Entonces, en un ayuno no tratemos de doblar el brazo de Dios a que Él haga nuestra voluntad. No es para eso el ayuno. No lo hagamos de esa manera. Hagámoslo como una disciplina espiritual para buscar la voluntad de Dios. Entonces es importante eso. Es importante eso que tú entres a un ayuno sabiendo que vas a buscar la voluntad de Dios, hacer su voluntad y no la tuya. Amén. Obviamente lo hacemos por arrepentimiento, cuando estamos en una situación de repente batallando con algunas cosas que no estamos haciendo bien en nuestra vida y tenemos que arrepentirnos. Y a veces, no, obviamente hemos visto naciones que se han arrepentido y han entrado en ayuno, como la nación de Israel, como Nínive. También ayunamos a favor de la obra de Dios, cuando vamos a hacer un proyecto importante, cuando vamos a entrar en un nuevo tiempo, un nuevo año, en un nuevo local, en un nuevo territorio, hay que ayunar. Por liberación y protección divina. Tenemos que ayunar en esos casos cuando necesitamos ser liberados de algo. Hay gente que batalla con, por ejemplo, problemas de inmoralidad sexual. Hay gente que batalla con, como le digo, con el orgullo o con la falta de perdón, con raíces de amargura. Tantas cosas que podríamos estar batallando y necesitamos ser liberados. Aún nuestra mente tiene que ser liberada. Obviamente como acción de humillación ante Dios, ¿no? Como le digo, en esa parte sería más lo del orgullo, quebrar orgullo, para quebrar orgullo y humillarnos delante de Dios. Como parte de nuestra adoración también podemos hacerlo, como una forma de adoración, hacer el ayuno. En tiempos de profunda aflicción definitivamente vamos a ayunar porque lo necesitamos. Son situaciones críticas, dificultades extremas, crisis económicas. Estos tiempos de pandemia nos han hecho ayunar mucho. En esas situaciones definitivamente vamos a ayunar. Para buscar entendimiento y sabiduría de parte de Dios. Cuando queremos recibir más revelación, se ayuna también por eso, para recibir más sabiduría y revelación y entender los planes y propósitos de Dios. Antes de recibir un mensaje de Dios, también, por ejemplo, cuando vamos a ir a predicar a un lugar, cuando a veces tenemos que soltar la palabra profética, ayunamos también. Entonces, eso nos va a ayudar mucho en una disciplina espiritual, sobre todo los que somos predicadores, los que somos líderes de iglesia, y Dios nos usa para transmitir mensajes al pueblo de Dios. El ayuno espiritual es parte de nuestra vida, porque es ahí donde nos encontramos con el Señor y Él desata las revelaciones del cielo también de esa manera. Antes de cumplir una misión especial de Dios, definitivamente sí, lo tienes que hacer. Lo deberías hacer en equipo, mucho mejor, porque las misiones especiales se hacen en equipo. Por ejemplo, nosotros antes de cada misión, nosotros hacemos ayunos y nos preparamos así para que Dios desate el poder suyo a través de nosotros y que Él sea glorificado en todo. Entonces es importante hacer eso y también para saber los objetivos y asignaciones necesarias y saber las conexiones divinas hacia dónde Él nos va a llevar, qué lugares y qué es lo que vamos a hacer en cada lugar. Todo eso Él nos revela a través de que estamos orando, ayunando. El Señor nos hace hacer la agenda. Por la muerte de un ser querido también.
se puede ayunar. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrarnos a solas con Dios, necesitamos estar un tiempo a solas con Dios para encontrar ese refugio, ese consuelo, esa paz y que Dios nos libere de todo eso, de todo aquello que nos puede embargar o hasta llevar quizás una depresión. Entonces, a solas con Dios es donde nos vamos a fortalecer, porque dice, bástate mi gracia, ¿no? Porque en tu debilidad se perfecciona obviamente mi fuerza. Y también para implorar ayuda, discernimiento y perdón de Dios. Y eso tiene que ver con el arrepentimiento, ¿no? Y principalmente puede ser, en este caso, para pedir ayuda y discernimiento. Pedir ayuda y discernimiento también se puede ayunar, porque necesitamos discernir cosas. De repente, por ejemplo, la gente que se va a casar, de repente que quiere casar. Hay alguien que de repente le está proponiendo un noviazgo y pueden entrar en un ayuno también. También se puede hacer eso. Y para confirmar ciertas cosas de nuestra vida. Y definitivamente para pedir perdón por algo que hayamos hecho y purificarnos. También para eso podemos hacer los ayunos. En todo esto sabemos que nuestra alma se va a sujetar, no va a prevalecer. Y también nada de las, por ejemplo, palabras. Puedes hacer ayunos también por los dichos de tu boca, ¿no? Para sacar de tu boca la queja, la preocupación, la murmuración, los chismes, cualquier cosa que esté atacando tu boca, las mentiras, todo eso tiene que salir para limpieza. Y la mente de pensamientos negativos, de ataques del enemigo que quiera atacarte en tu mente, también puedes ayunar. Y como dijimos, en la parte carnal, la parte emocional, todo eso es importante también ayunar. Entonces, todo esto es lo que les podemos hacer más o menos como un resumen de lo que estuvimos viendo, ¿no? Estuvimos viendo como un poquito más detallado. Y para terminar, vamos a ver ahora sí como el ayuno como arma de guerra, que es lo que yo me quiero concentrar y solamente mencionar los 7 ayunos victoriosos que hubieron en la Biblia, pero victoriosos en el punto de vista de guerra, ¿no? Obviamente que el ayuno siempre te lleva a la victoria en muchas áreas, pero en esto fue por causa de victoria frente a ejércitos, victoria frente a decretos de muerte. Entonces fueron grandes victorias de las que habla la Biblia y en las que en estas batallas, en estas tribulaciones que pasaron, vencieron, tuvieron una victoria absoluta por medio de el ayuno. Bueno, ahora vamos a hablar de estos ayunos victoriosos. Victoriosos en el sentido de que lograron victorias en medio de batallas, en medio de tribulaciones, en medio de situaciones conflictivas y casi casos de muerte, venciendo juicios y decretos contra sus vidas. Así que vamos a ver, número 1, el ayuno de la reina Esther, que es el ayuno, uno de los ayunos más famosos de la Biblia, por medio del cual ella misma se ofrece como intercesora, como intermediaria delante del rey, y ella misma clama, ¿no? En esta situación, cuando sabía que ya habían decretado, hecho un decreto de muerte contra todos los judíos y obviamente atentaba contra su vida misma, pero ella aún despreció su vida. Vamos a ver que antes de interceder a favor de su pueblo, le pidió a todos los judíos que estaban con ella en Susa que ayunaran. En Esther 4, del 15 al 16 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces ella arriesgó su vida
Y encima se preparó 3 días en ese ayuno, ¿no? Para ir a abogar delante del rey, a interceder delante del rey. Y, y fue realmente una victoria absoluta, porque todos saben la historia que Dios cambió ese decreto de muerte a vida. Y lo que el enemigo había lanzado contra la vida, obviamente, de ellos, atentando contra ellos, se lo retornó al enemigo. Y fue este hombre malvado, ¿no? Amán, que terminó colgado, obviamente, de, de aquel, de aquella horca, lo que estaba preparando, obviamente, para Mardoqueo. Entonces, se dan cuenta que por medio de ayunos, en el poder del acuerdo, estando todos en el poder del acuerdo, la oración, es la oración del poder del acuerdo, el ayuno, y con ese clamor llegó al cielo, al corazón de Dios, y Dios obró a favor de ellos. Entonces hay una victoria absoluta, porque ellos vencieron. Y eso se celebra hasta el día de hoy, es la fiesta del Purim, donde ellos recuerdan de cómo Dios los salvó de la muerte. Número 2, cuando Nehemías escucha en Babilonia que los muros de Jerusalén están en ruinas, él dice que se lamenta, ayuna y ora. ¿Se dan cuenta? Es lamento, ayuno y oración. En Nehemías 1, el 3 a 4 dice, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Saben qué provocó eso? Que de verdad el Dios de los cielos lo escuchara. Él encontró, al igual que Esther, encontró el favor del rey, tanto el rey de la tierra como el rey de los cielos. Obviamente que el rey de los cielos fue el que se conmovió, hallaron favor delante de él, y él puso el favor de los reyes a favor de estas personas que estaban obviamente cercanos al rey. Entonces él halló el favor del rey para que lo enviara a reconstruir los muros de Jerusalén. Y él logró sacar obviamente gente de la cautividad y reconstruir contra todo pronóstico. Él pudo levantar esos muros aún teniendo todos los enemigos en contra. Entonces eso fue un ayuno victorioso. Sirvió que él clamara, que él orara al Dios del cielo, clamando por misericordia, y él ayunó. Y ese ayuno le dio una victoria donde encontró el favor del rey para él y para su pueblo. Número 3, de la misma forma, Esdras ora y ayuna, pidiendo protección al emprender el largo viaje desde Babilonia a Israel. ¿Se dan cuenta? Para ir a una misión especial, para ir a un nuevo territorio. Es importante ayunar y orar. Esdras 8, el 21 al 23 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahabá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. En esos, era un largo camino de Babilonia a Israel, y de Babilonia a Israel había muchos enemigos en el camino. Así que si tú no ibas con un ejército, era fácil que te atacaran obviamente las mujeres, los niños, te robaran todo y te mataran. Entonces, con ese propósito, ellos clamaron y pidieron al Dios Todopoderoso en oración y ayuno. Y Dios les fue propicio, Dios los protegió, los guardó del enemigo para que llegaran a su destino hasta la tierra de Israel. Así que fue un ayuno victorioso porque se salvó toda una población, toda la nación se salvó de los que fueron, ¿no? De los cautivos que salieron hacia Israel, porque otros prefirieron quedarse, pero los que se fueron protegidos. Número 4, una de las grandes victorias de la Biblia es lo que habla sobre el rey Josafat.
El rey Josafat llama a Israel a ayunar cuando enfrenta obviamente un combate militar que era inminente y lo venían a destruir con un ejército poderoso. Entonces, ¿qué hizo él? Dice en 2 de Crónicas 20, del 1 al 4, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí, y que dice que entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces todo el pueblo se humilló, todo el pueblo clamó, porque una gran multitud venía contra ellos. Y era como quien dice, era predecible que muriera. Pero ellos clamaron al Señor en oración y ayuno, que fue convocado, y ahí entendieron que ya no era su guerra, la guerra era el Señor, y el Señor les dio la victoria, porque obviamente les dio la estrategia de cómo es que ellos iban a enfrentar al enemigo, y ellos logran tremenda victoria contra los hijos de Moab y de Amón, que era una gran multitud. Así que eso fue sobrenatural, fue una victoria sobrenatural, y es por eso que el Señor les dijo que no se amedrenten, que no teman, que no desmayen, porque ya no era su guerra, era la guerra de Dios, y el Señor Todopoderoso cuando pelea nunca pierde una batalla. Así que eso es importante, confiar. Número 5. El profeta Joel llama a Israel a ayunar como señal de confesión y arrepentimiento por su gran pecado. Ahí toda la nación de Israel había pecado y la presencia de Dios prácticamente se había apartado, y era una cosa que ya venía un juicio inminente. Entonces, para detener ese juicio que venía contra Israel, el profeta Joel convoca. Vamos a ver Joel 1 del 13 al 14, y también vamos a ver Joel 2:12. Dice, ceñidos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios. ¿Por qué? Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová, porque ya el Señor había anunciado que iba a traer destrucción. Entonces, los juicios son para arrepentimiento. Cuando Dios declara un juicio, son para arrepentimiento. Y eso lo vamos a ver en el número 6, porque en el número 5, el pueblo de Israel logra revocar un juicio que estaba viniendo contra ellos. Y sobre todo que la presencia de Dios apartara y los entregaran totalmente a sus enemigos. Eso lograron una victoria obviamente de multitud, porque fueron todos a postrarse a la casa del Señor y arrepentirse de todos sus malos caminos. Y en el número 6 vamos a ver que no solamente el pueblo de Israel fue uno de los grandes victoriosos a través de los ayunos, sino una nación que era pagana, y ya prácticamente el juicio de Dios estaba viniendo contra ellos, ¿no? Al igual que hubo contra Sodoma y Gomorra, donde sí no hubo posibilidad de que se arrepintieran, porque simplemente era una nación que se había desviado totalmente. Eran dos pueblos que se desviaron totalmente y no se arrepentían, y Dios sabía que no se iban a arrepentir, así que estaban tan contaminados que simplemente los destruyó. Pero en Nínive, el Señor dice que Dios había decretado juicio sobre la ciudad de Nínive a través del profeta Jonás. Lo mandó Dios a Jonás a decir a la ciudad que se arrepintiera. A ellos sí les dio la oportunidad que se arrepientan, porque dijo, tal vez se arrepientan. Entonces, si hay una condición, Dios cambia. Cuando Dios usa a veces profecías condicionales, palabras condicionales, entonces Él está esperando que tú respondas para Él lograr revocar su juicio. Y eso fue lo que pasó acá. La Biblia dice en Jonás 3, del 4 al 5, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
¿Y qué pasó? Pues que el juicio de Dios se revocó. Entonces esa fue una gran victoria también, porque toda la ciudad de Nínive iba a ser destruida en 40 días. Entonces, ¿se imaginan? Entonces ellos, entró en ellos ese, dice, creyeron la palabra y obviamente temieron al Dios Todopoderoso y se arrepintieron. Entonces fue algo victorioso también ese ayuno. Y número 7, bueno, el ayuno más famoso del Nuevo Testamento, el ayuno de Jesús. Jesús ayunó por 40 días en el desierto antes de su enfrentamiento con Satanás. En Lucas 4 del 1 al 2 lo pueden leer eso. Es muy famoso ese ayuno y ver sobre todo que para esto el Espíritu Santo, la presencia de Dios estaba sobre él y, y en esa situación él se pudo preparar porque él pudo vencer por medio de la palabra y eso es algo muy importante, el arma más importante para usar, porque tenemos que usar la espada de la palabra de Dios para vencer. Y él lo venció a Satanás, primero preparándose totalmente a morir en la carne, porque él era perfecto hombre, perfecto humano, y él tenía que ver sentirse tan débil de que Dios se fortaleció en él, Dios lo levantó, lo fortaleció. Y ahí fue donde él venció y derrotó a Satanás, ahí después de esos 40 días de ayuno. Entonces, para una batalla hay que prepararse, para una misión hay que prepararse, para entrar a un ministerio hay que prepararse y siempre ayuda mucho la oración y el ayuno. Y vamos a terminar diciendo que como arma de guerra sirve también para los casos de liberación. Esto es como si fuera un plus para finalizar. Debemos entender que Jesús explicó a los discípulos de ciertos actos del ministerio que requieren una ardua labor, y eso es para los casos, como les digo, de liberación. El echar fuera demonios. A veces no es tan fácil, entonces vas a tener que ayunar. ¿Para qué? Para que crezcas más en el espíritu, para que espiritualmente la presencia de Dios sea mucho más fuerte respaldándote como ministro de Dios. Entonces dice, habían fallado varios de ellos, en Marcos 9:29 es esto, en Marcos 9, habían fallado varios de ellos en su intento de echar fuera el demonio de un muchacho. O sea, imagínense qué tipo de demonio debe haber sido, que no podían. Entonces Jesús le dijo, en este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Así que el ayuno es una clave muy importante en los casos de liberación, sobre todo con ese tipo de género, dice, ese tipo de género. Y ese tipo de género, casi siempre, les voy a decir, son espíritus que son como legiones. Hay legiones, son más de uno, y a veces no vas a poder expulsarlos todos. O a veces es un hombre fuerte, puede ser, no sé, de inmoralidad sexual, de adicción, de algún tipo de estos casos, solamente sale con oración y ayuno. Y hay que seguir intentando hasta que salga. Entonces, en estos diferentes ejemplos vemos que el ayuno conlleva renunciar a algo, normalmente a la comida, por el bien de un mayor beneficio o necesidad, para que el espíritu crezca, la carne muera, y que nosotros podamos recibir la estrategia y la revelación del cielo para saber cómo vamos a librar, obviamente, la batalla espiritual y ser respaldados por parte de Dios para obtener grandes resultados, grandes victorias y excelentes beneficios también para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestra vida espiritual. Amén. Entonces hasta aquí es esta enseñanza que queda con el que estamos cerrando la serie de marzo sobre el poder de la oración y el ayuno. En abril vamos a regresar con otra serie y bueno, hacia las finales de abril vamos a estar publicando el video luego de publicar la palabra profética del mes de abril. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que esto les haya servido a dar una dirección, a dar algo, como se dice, mayor estrategia. Hayan recibido estrategia, revelación del Espíritu Santo a través de mi vida. Que Dios los bendiga y que puedan seguir desarrollando una vida espiritual en crecimiento conforme al Espíritu Santo los dirija y que el ayuno se haga parte de sus vidas para que tengan la victoria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta pronto.